Estamos en contacto, decía, con Daniel Arroyo, a quien saludamos en este momento. ¿Qué tal, Arroyo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y un gran gusto, Mariano. Igualmente para mí, hablar con una de las personas que más se ha ocupado en los últimos años de estudiar el problema social, el diagnóstico y además posibles soluciones. Empecemos por lo primero, ¿no? ¿Cómo está viendo hoy usted el tema social en la Argentina, sobre todo enfocando a los jóvenes? Usted recientemente escribió un libro junto con otros colaboradores, Prioridades para el Desarrollo Social, Político y Económico de los Jóvenes. Sí, la Argentina tiene 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Cuando uno habla de un pibe que no estudia ni trabaja, es un chico que está en la esquina sin hacer nada, o que está un tiempo en la escuela, no logra mantenerse y se queda afuera, o está un tiempo en el trabajo, engancha una changuita, no se mantiene y se queda afuera. Es decir, se trata de jóvenes que no es que nunca estudien ni trabajan, sino que no logran estar ni en el mundo educativo ni en el mundo laboral. Son jóvenes que saben hacer la tarea, que no tienen un problema de tarea. Un pibe tiene que trabajar de repositorio en un supermercado y coloca el producto en la góndola donde le corresponde, o tiene que trabajar de tornero y maneja el torno. Lo que les cuesta a los jóvenes es ir todos los días a trabajar 8 horas, mantener el ritmo laboral. En parte porque no han visto a su padre o a su abuelo trabajar, no tienen la cultura de levantarse todos los días a la mañana y ver que sus padres están trabajando, y en parte porque no tienen la sociabilidad que da la escuela. Es decir, la escuela en la Argentina constituye un método. Un pibe se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela. Y todos los días hace lo mismo a la misma hora. Más allá de cuánto aprenda de matemática o de lengua, va teniendo un método, un modelo para seguir, un sistema que luego le permite tener pareja, trabajar, andar por la vida. Los jóvenes excluidos están fuera del método y ahí está el principal problema. Yo diría que de todos los problemas sociales que tiene Argentina, que son muchos, el núcleo, el problema central, son los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que uno debería agregar los dos datos estos. Uno es que el 30% de las madres son menores de 24 años, o sea, muchos de estos jóvenes son padres a la vez, y el otro es el tema de la deserción escolar en la escuela secundaria, que sin duda va complicando y va haciendo que una parte de los jóvenes realmente no tengan ninguna chance de insertarse en el mundo del trabajo. ¿Por qué con tantos planes sociales que hubo en la época, en la era kirchnerista, que todavía lo sigue haciendo en estos 10 años, por qué se profundizó más este problema? Porque este problema viene de hace mucho tiempo, no es del gobierno de Cristina ni de Néstor Kirchner, esto hay que decirlo. Creo que viene de la época de los 90, esta, digamos, incipiente marginalidad, con violencia, con estados de miseria en muchos bolsones, sobre todo de los conurbanos, pero se profundizó en los últimos años. Y sin embargo el gobierno ha hecho una bandera de las políticas sociales, de los planes sociales y demás. ¿Cuál ha sido el efecto que han tenido estos planes? La Argentina ha crecido lo que es el gasto social, el gasto en la política social. En el año 2003 eran 1.500 millones de pesos en la política social y hoy son 22.000. O sea, está claro que hay más atención de la política social, sobre todo orientado a transferir dinero a las personas, como en el caso de la asignación universal por hijo, donde se le transfieren 340 pesos por niño a los padres que tienen chicos menores de 18 años, u otros programas similares. No ha estado la política social orientada a la inclusión en el trabajo, y entonces hay un primer punto clave, y es que más allá de que la familia tenga una base de arranque con la asignación universal por hijo, el conseguir trabajo es un trabajo en sí mismo que requiere todo un acompañamiento de parte de los jóvenes, que hoy no está. En segundo lugar, que hay un desenganche muy claro entre la escuela y la vida. Los jóvenes los que van a la escuela secundaria tienen la impresión de que lo que estudian no sirve para la vida, no tiene relación con el trabajo. Sigue la escuela siendo un esquema muy enciclopedista, donde se enseñan un montón de temas uno detrás de otro, que alguien lo estudia de memoria, sale afuera y se conecta y chatea con 5 personas en 5 continentes distintos. Es decir, los jóvenes ven que lo que pasa fuera de la escuela es mucho más atractivo e interesante que lo que pasa dentro de la escuela. Y después hay un punto central, es que no ha habido una promoción para que las empresas tomen jóvenes, no se ha generado un sistema para que efectivamente la entrada de los jóvenes al trabajo sea la prioridad. Yo creo que habiendo más políticas sociales en términos de transferencia de dinero, esto no lo ha cubierto, y que además la Argentina tiene un problema de escala, tiene 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, 4 millones de personas que hacen changas y no acceden a crédito, 30% de informalidad económica, 20% de pobreza estructural, y tiene programas fuera de escala. Tiene programas para 100.000 jóvenes de los 900.000, o crédito para 200.000
personas de los 4 millones que necesitan. Hay programas, pero fuera de escala, entonces no solo los programas no han sido efectivos, sino que no están llegando al conjunto de la población que necesitan llegar. Y usted fue viceministro de Desarrollo Social, y esto es, digamos, tengo que preguntárselo, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia dentro del ministerio cuando fue viceministro de Desarrollo Social en relación a este desacople o esta falta de escala que está mencionando en cuanto al alcance de los problemas o de los planes sociales, y también en el gobierno de Daniel Scioli, ¿no? Sí, yo fui viceministro de la Nación del 2003 al 2007 y luego ministro de la provincia de Buenos Aires del 2007 al 2009. La verdad es que todo lo que intenté hacer, lo intenté hacer en escala. En el caso de donde estuve en el gobierno nacional estaba muy convencido que había un problema de trabajo y de crédito para máquinas y herramientas para que la gente pudiera trabajar, y ahí se arrancó con programas que tenían que ver con crédito y microcrédito para que las personas pudieran trabajar. Y cuando fui ministro en la provincia de Buenos Aires empecé con el programa de lo que sería la asignación universal por hijo para las familias que tenían chicos hasta 6 años, y tratando de salir del esquema de entregar bolsones de alimento y que la gente tuviera una tarjeta y pudiera comprar lo que quisiera de alimento. En una escala grande, me parece a mí que lo que ha pasado en Argentina en los últimos tiempos es que gran parte de los programas siguen concentrados en determinado sector de la población, para algunos van, para otros no, y lo que está faltando es, en el caso de los jóvenes, tomar como un gran fondo, un programa específico que atienda la problemática de los jóvenes y que la tome en su conjunto. Si claro, jóvenes... pareciera que muchas veces los planes sociales van para los sectores más obedientes o más afines políticamente al gobierno. ¿Usted vio eso cuando estuvo en la gestión? Y el clientelismo tiene que ver con la discrecionalidad, tiene que ver con decir a vos sí, a vos no, porque tenés un amigo, porque conocés. Yo creo que sacando la asignación universal por hijo, que sí es de acceso universal porque una persona se anota, si tiene trabajo formal no le corresponde, si no automáticamente y tiene chicos le corresponde. El resto de los programas no tienen ese acceso automático, sino tienen que ver con gente que anota o que establece a este sí, a este no. Eso es un problema importante que se ha ido agudizando en los últimos tiempos. La Argentina necesita masificar sus programas y que sean de acceso directo, en el caso de los jóvenes, a aquellos que no estudian ni trabajan. Usted tiene un programa muy completo, muy global, para abordar este tema de la juventud. Me gustaría que nos esboce un poco cuál es la idea de este plan para tratar de empezar a salir un poco, ¿no?, de esta cuestión que hoy está incluso estancando muchas veces la incorporación de jóvenes a empresas que quieren incorporar jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que hace falta en la Argentina es crear toda una red de tutores, por lo menos de 20.000 tutores. Tutores, una maestra, es un técnico de club de barrio, es un cura, es un pastor, es un pibe que está en la esquina. La función del tutor es reconstruir el método. Cuando un chico hace 3 días que no va a trabajar o no va a la escuela, va, le golpea la puerta de la casa y le dice, vení, ponete las pilas, rescatate. Esa tarea de tutor significa reconstruir y acompañar al joven y vincularlo con la escuela o con el trabajo. Si alguien en el trabajo lo ve bajoneado al chico, tendría que llamar al tutor y decirle, mirá, lo veo mal, porque él no va a saber qué le pasa. Yo creo que la Argentina tiene que salir al rescate de los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, y lo primero que tiene que encarar es un programa de 20.000 tutores que acompañen este proceso. Unos buenos tutores podrían ser, lo hablábamos días pasados, ¿no?, los estudiantes universitarios que muchas veces tienen las mismas edades de los chicos que están en problemas y que pueden desde ese lugar también impulsar, ¿no?, a los más necesitados o a los que están en la marginalidad a, digamos, avanzar en estos programas. Sí, y lo que tiene de muy bueno los jóvenes que están terminando la escuela o que están avanzados en el nivel terciario es que tienen el mismo juego de lenguaje que el resto de los jóvenes. El tutor tiene que ser alguien creíble, que hable de la misma manera que el joven, que tenga realmente la posibilidad de que el otro lo vea como un ejemplo. No sirve, si yo voy y le golpeo la puerta de la casa a alguien que no me conoce y le digo, vení, ponete las pilas, no me va a dar bolilla. Si lo ve con alguien que realmente tiene legitimidad, sí. Yo creo que ahí hay un punto, por lo menos nosotros creemos que hay un punto clave. Hay un segundo punto que tiene que ver con el derecho del primer empleo. Joven que consigue un primer empleo, empresa que toma a un joven como primer empleo, tiene una deducción impositiva significativa. Está claro que en la Argentina, si los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan van a trabajar el Estado, van a hacer explotar el Estado, y las empresas no los toman, en parte porque les cuesta sostener el ritmo laboral. Entonces, para achicar esta distancia, una tarea central es crear un incentivo fiscal. Empresa que realmente toma un joven que inicia su tarea, tiene una deducción impositiva muy importante, es decir, a la empresa le conviene
tomar jóvenes, y esto sí está relacionado no solo con lo que necesita la empresa y capacitar a los jóvenes en esa línea, sino también con cada realidad local. Cada empresa de cada región del país tiene características diferentes, tiene orientaciones diferentes, es poder trabajar esto. Y usted antes había hablado de un fondo, porque me imagino que todo un plan de esta naturaleza requiere de fondos, ¿no? Fondos públicos o financiamiento para las capacitaciones y para la planificación. Sí, nosotros hemos creado la Red de Prioridades Argentinas, que es un conjunto de instituciones, definimos un conjunto de prioridades, y en el caso del tema de los jóvenes, la prioridad tiene que ver con crear un Fondo Federal de Inclusión Joven. Este fondo, lo que planteamos es que sea el 0,5% del Producto Bruto Interno, que sea un fondo permanente de dinero, que automáticamente atienda la problemática de los jóvenes y que sirva para financiar la red de tutores, el incentivo fiscal a las empresas, que transfiera automáticamente recursos a las organizaciones de la sociedad civil y a los municipios para que puedan definir en cada lugar qué tipo de actividades productivas hacen falta, cuáles son las cadenas productivas que funcionan, en qué hay que capacitar y en qué no, porque el riesgo de hacerlo todo centralizado en la Argentina es armar enlatado, es decir, yo voy a capacitar en el tema textil o en el tema metal mecánico o en el tema peluquería, a todos igual, y en algunas regiones funciona y en otras no. También la idea es que ese fondo financie masivamente el tema del crédito para máquinas y herramientas, porque un joven que estudia carpintería, además de estudiar carpintería, necesita tener un kit de herramientas para poder trabajar de carpintero, y eso claramente requiere crédito para poder hacerlo. Y el otro punto es volver a las escuelas de oficios o escuelas de oficios locales, o sea, donde en cada región se definan qué actividades productivas y en qué hay que capacitar. La impresión, lo que nosotros planteamos, es que el problema central de la Argentina son los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que hay que tener un fondo permanente, sacarlo de la discusión electoral, si gobierna el partido A o el partido B, que como en el sistema educativo se ha establecido en su momento una ley que era el 6% del Producto Bruto Interno como presupuesto, acá tomar el 0,5%, y que automáticamente esta ley, este fondo financie permanentemente estas actividades. Yo creo que si tenemos una política masiva de rescate de los jóvenes, de articulación con el sector privado, de descentralizar fondos y de tutores, en 5 años podemos reducir a la mitad, en 5 años podemos achicar a 400 o 500.000 los jóvenes que no estudian ni trabajan en nuestro país. Arroyo, siempre dentro del debate y del enriquecimiento de ideas, yo me permito respetuosamente marcar una sugerencia, ¿no? La capacitación de oficios en los jóvenes muchas veces no está vinculada a las necesidades de la demanda laboral de las empresas, ¿no? Como usted lo decía antes. ¿Hay una instancia o puede haber una instancia en donde se releve cuáles van a ser las necesidades estratégicas a 1 año, 2 años, 5 años, 10 años del sector privado en materia de incorporación de recursos humanos calificados para que sobre esa base se capacite en cada una de las regiones? No, bueno, Argentina tiene claramente 7 regiones distintas con perfiles productivos diferentes. Lo que hay que crear en cada región es un ámbito, un consejo de planificación estratégica, donde estén las cámaras empresarias del sector privado, las organizaciones sociales y el Estado, y se definan las líneas. Es decir, bueno, acá vamos a apuntar al turismo, al metal mecánico y a tal actividad. Esta cadena de actividades necesita determinado tipo de capacitaciones, y no solo que las empresas formen parte del diagnóstico de qué hay que hacer, sino que parte de la gente de las empresas también capacite. Es muy significativo el rol de las empresas, no solo en identificar qué tipo de perfiles laborales necesitan, sino también comprometerse con la capacitación, porque mientras alguien de la empresa va capacitando, va viendo a un pibe que tiene perfil, que lo puede hacer, se va enganchando. Si parte de la capacitación también la puede hacer dentro de la propia empresa, como parte de tareas, también se va haciendo notar. En la Argentina hay que reconstruir este esquema de vínculo entre escuela, trabajo y empresa, y en el caso de la escuela secundaria, creo yo que tenemos que volver al sistema dual. El sistema dual es que mientras un chico va terminando la escuela puede estar en una fábrica, hace las dos cosas a la vez y luego va quedando enganchado en la fábrica. Es decir, un mecanismo que vaya permitiendo no solo que las empresas identifiquen en qué hay que capacitar, sino que participen de la capacitación, y que también parte de eso sea los jóvenes yendo a las empresas, a las fábricas y haciendo actividades ahí. Excelente. Arroyo, ¿usted va a participar de las elecciones o de alguna instancia electoral en el 2013?
Bueno, lo voy a intentar. Realmente yo creo que el gran cambio viene por la política, que generar escala de cambios en la Argentina se hace desde la política y bueno, intentaré formar parte de algún proceso electoral. Para mí este tema y otros son claves y en los próximos años deberíamos tener leyes que establezcan estas prioridades como realmente determinantes. Muy bien. ¿Y dentro de qué ámbito o espacio político podría ser esto? Bueno, la verdad es que estamos viendo, no Ahí lo pongo en un brete. No lo tengo del todo claro, pero sin duda sí que hay que construir ideas nuevas en Argentina, procesos políticos nuevos, y en eso buscaré ayudar. Mi impresión es que el gran tema pasa por la provincia de Buenos Aires y por el conurbano bonaerense, y bueno, intentaré desde ahí participar en la política. Usted es hombre de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, yo además estoy convencido. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país. En el 1% del territorio de nuestro país viven 14 millones de habitantes entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Si uno no genera un cambio profundo ahí, es difícil que lo pueda hacer en los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto, Arroyo, y bueno, estaremos siempre tratando de desmenuzar estos temas que son tan importantes. Muchas gracias a ustedes y un gran gusto. Un gusto para nosotros. Estábamos hablando con Daniel Arroyo, fue viceministro de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner en la primera parte, en 2003-2007. También fue ministro de Desarrollo Social con Daniel Scioli en los primeros 2 años de mandato.